Bueno, recién estábamos hablando de la eventualidad de una derrota, vos dabas tu punto de vista. Digo, completalo porque nos quedamos medio cortitos con Sí, él. lo que te decía es que yo creo que en la medida que vayan comenzando a tener el impacto que deben tener las medidas que se han ido tomando por parte del gobierno nacional, ya sea para el control de la pandemia, ya sea para el cuidado de la salud de todos los argentinos y argentinas, las decisiones en torno a la vacunación y también algunas decisiones económicas trascendentes que se han ido tomando, esa sensación un poco de desazón que hay en este momento por todo lo que ha ido pasando, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y el desgaste que ha conllevado para el Poder Ejecutivo, eso también va a ir cambiando la consideración de la gente, el estado de ánimo de la gente en términos generales se va a ir modificando y eso va a tener impacto en las elecciones también. Bien, digamos, la postergación eventual de las PASO, si logran un consenso y demás, ¿tiene un poco que ver con esto? No, tiene que ver fundamentalmente con la cuestión sanitaria. Digo, si nosotros seguimos en un nivel de contagio como el que tenemos en este momento, llevar adelante una elección sería una locura en ese contexto. Promoveríamos un contagio masivo y sería una enorme falta de responsabilidad por parte de las autoridades si eso se llevara a cabo. Por eso se está pensando en tirarlas un poco más hacia adelante cuando la situación esté más controlada, cuando se haya avanzado más en la vacunación, que ya llevamos un porcentaje muy importante, pero se necesita seguir avanzando porque no se quiere poner en riesgo a la gente. Fundamentalmente se trata de eso, no es una especulación ni tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión sanitaria. Digamos, Máximo Kirchner era un defensor de las PASO porque tiene aspiraciones políticas absolutamente respetables, como las de cualquier otro ciudadano, en la provincia de Buenos Aires, pero él quiere medir fuerza con los intendentes. La Cámpora ya dejaron de ser los chicos de la Cámpora. No, ya son todos de mediana edad para arriba. Perdón, no quiero ofender ni mucho menos, pero ofende. son chicos de 40 con responsabilidades de gobierno, muchos. Sí. Digo, ¿tiene que ver con eso también, con el poroteo o no? No. La postergación de las PASO, en el caso de que sea necesario hacerlas, tiene que ver con una cuestión sanitaria. Y sí defendemos la herramienta, porque la hemos defendido siempre y porque ha sido un proyecto que hemos presentado nosotros cuando hemos sido gobierno. Creemos en eso, creemos que es fundamental para la democracia y sobre todo para la democracia dentro de los partidos. Creemos que fortalece el poder dirimir algunos matices dentro de las internas y que las internas sean abiertas a toda la población. Eso profundiza la democracia, creemos en eso. ¿Qué opinión tenés, Orlando, sobre el tema PASO? A ver, sobre las PASO y sobre la postergación de las PASO. Está muy bien lo que dice Gaby porque se está haciendo cargo de que realmente fueron ellos los que inventaron las PASO. Pero las inventaron pura y exclusivamente porque ellos en su momento no tenían un partido político. Los partidos políticos tienen sus herramientas para definir sus candidatos. En el caso de la Unión Cívica Radical, en el caso del Partido Justicialista, en eso discrepo, lógicamente, de que yo no los hubiera inventado nunca las PASO, porque las PASO, yo no conozco en ninguna PASO que se haya dado en el país en donde el kirchnerismo haya presentado más de 2 listas. Ha presentado una lista en todos lados. Entonces eso significa de que lo que ha hecho o lo que hace es exponer a los partidos políticos a que temas de las cuales se pueden resolver dentro de los partidos políticos o dentro de cualquier tipo de alianza que se pueda llegar a hacer, definir sus internas de ese modo, se las hace públicamente, independientemente. Yo en eso, por eso, no quiero que se malinterprete, pero a ver, las inventaron hace bastante el kirchnerismo pura y exclusivamente para destruir los partidos políticos, porque la verdad es que cada partido político tiene, le guste o no, sus herramientas para hacer esto. No hacía falta tener unas PASO, pero bueno, las PASO están, las PASO se van a realizar, se están realizando, insisto, siempre con el kirchnerismo, con una sola lista en cualquier provincia del país, en cualquier PASO que tuvimos, siempre fueron con una sola lista. La única vez que fueron con 2 listas fue en la interna esa de gobernador que tuvieron, que no me acuerdo quiénes estuvieron en esa lista, pero la verdad es que en ese sentido vamos a tener pasos. Yo siempre
creí y supe, y me parece que va a haber PASO. La extensión de las PASO coincido, que sea pura y exclusiva, que no sea un tema de especulativo, porque sería ya bochornoso. No creo que sea así, al contrario, creo que es un tema sanitario, y en eso me parece bien. Estoy totalmente de acuerdo que las PASO, si las tenemos que hacer un mes y medio, 45 días más, hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tenemos el 8% de la población vacunada. Entonces vamos a llegar, tenemos que llegar con un porcentaje importante de vacunados a una definición. Me parece de que las PASO para nosotros en la provincia de Córdoba, siempre, y más que todas las de medio término, yo lo acabo de decir, siempre nos ha ido muy bien. En la última elección sacamos 48 puntos, en la última de medio término, que fue el 17, en el 2017, sacamos 1 millón de votos. Y la verdad que siempre nos ha ido muy bien. Córdoba, la verdad que siempre agradecemos nosotros los cordobeses porque cree mucho en los representantes de Juntos por el Cambio, cree mucho en los representantes del radicalismo, cree mucho en los representantes de la coalición. ¿Cree mucho en ustedes o cree mucho en Macri? No, también no hay que desacreditar la incursión de Macri dentro de lo que fue la provincia de Córdoba, ¿no? En ese sentido, y más que todo con un gobierno peronista como estaba en ese momento. Macri le dio mucho a los cordobeses, pero no se lo dio al gobernador Schiaretti, se lo dio a los cordobeses. Entonces los cordobeses, en ese sentido, siempre han respondido de la misma forma. No creo que esté pasando, justo da la casualidad también, que en el gobierno de Fernández ahora tengamos este problema de esta crisis sanitaria, que se volvió a ser una crisis económica, que volvió a ser hasta en algunos momentos hasta crisis sociales, de las cuales yo tengo mi punto de vista totalmente distinto a lo mejor, porque me parece que se podría ver en una crisis de esta magnitud que tuvimos, yo creo que hubiéramos llamado a la oposición, llamado a algún tipo de unidad nacional, pero no para la foto, como fue con Larreta, no, sino al contrario, llamar con los expertos, el radicalismo, la oposición tiene muchos expertos que pueden apoyar a esto. Todos nos hemos equivocado, y en esto hay que hacerse cargo de que no solo el gobierno, el Estado Nacional se equivocó, la oposición a veces se ha equivocado también en ser un poco hasta exacerbada en algunos reclamos, pero me parece de que de esto se sale todo junto, ¿no? Y no me parece que volvamos a patear la misma piedra que hemos pateado en marzo del año pasado. O sea, el gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales, esto lo tiene que cambiar en serio. Por eso la responsabilidad al principio que vos dijiste. La primera responsabilidad la tiene el Estado, ya sea el nacional, el provincial, hasta el municipal, te diría. Pero después la segunda responsabilidad la tenemos todos nosotros. Sí, con nuestra actuación en la vida cotidiana. Pero ¿no? sí, por supuesto, pero aparte, barbijo, pero ¿por qué tanto tiene que ver el Estado? Y por el tema económico, eso es lógico. No podemos haber quedado con 4 millones de desempleados, no podemos quedar con 200 pymes cerradas. Bueno, todos esos temas que es el Estado el que se tiene que preocupar para que realmente se solucionen estos temas y podamos salir de esta crisis que hoy es sanitaria y que se puede convertir en una crisis económica, ¿no? Gaby, ¿por qué le sigue costando entrar al kirchnerismo puro en la provincia de Córdoba? Digamos, ¿por qué los índices de eventuales adhesiones a Juntos por el Cambio siguen siendo tan altos en esta provincia? A ver, creo que hay toda una historia que nos precede, que tiene que ver con la instalación de determinados idearios que se instalaron muy fuertemente desde la política y de los medios de comunicación, que, a ver, en un principio tenían que ver con esto de que Córdoba había sido discriminada, algo que no es en absoluto cierto. Córdoba ha sido la segunda provincia que más inversiones había recibido por parte del gobierno nacional en los gobiernos de Néstor y Cristina. Y también, a ver, el hecho de que el peronismo en Córdoba no haya ido unido, eso también tiene un impacto en el resto de las provincias, dentro del Frente para la Victoria en su momento, y el Frente de Todos posteriormente. Siempre ha sido parte del PJ. El PJ ha sido la columna vertebral de nuestro frente electoral en todo el país, en todas las provincias, y en Córdoba no, y eso también divide votos, de alguna manera deja por fuera de la expresión electoral más representativa, que por lo general en las provincias, acá hablamos de Juntos por el Cambio, pero en realidad
la base electoral es la del radicalismo. En el Frente de Todos, la base electoral es la del peronismo a nivel nacional, y eso también hay que plantearlo con toda claridad. Bueno, en Córdoba sucede que el peronismo no forma parte, y eso también de alguna manera debilita las posibilidades electorales del kirchnerismo, como decís vos, o del Frente para la Victoria, y en este caso del Frente de Todos, que yo creo que ahora han cambiado algunas cosas dentro de la conformación del Frente de Todos, donde hay una porción muy importante del peronismo que siempre fue parte de Hacemos por Córdoba y que ahora está convencida de formar parte de este espacio. Es la expresión que representa Caserio, eso también ha ampliado nuestra base electoral. Por eso te decía que yo, bueno, de alguna manera guardo algún tipo de esperanza de seguir ampliando, de que el peronismo, como lo es a nivel nacional, pueda ser parte del Frente de Todos y que podamos tener una base electoral más amplia y más representativa también. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Schiaretti de hacer un DNU a la cordobesa? Acotar el DNU a la cordobesa haciéndole modificaciones horarias. La verdad es que viendo los números que tenemos en la provincia de Córdoba con los niveles de contagiosidad, no, yo creo que deberíamos ser más cuidadosos y entender que, a ver, estamos en una situación muy crítica y que corremos el riesgo de que colapse el sistema sanitario. Entonces, por ahí hay que a lo mejor ser menos simpático hacia afuera con las decisiones que uno toma, pero entendiendo que esa es parte de la responsabilidad que uno tiene desde el Poder Ejecutivo, a lo mejor de no siempre tomar decisiones lo suficientemente amigables hacia afuera, pero entendiendo que es tu responsabilidad cuidar la salud de todos y de todas, y que la realidad es que la gente no está teniendo la suficiente responsabilidad ciudadana de cuidarse. Entonces, a lo mejor las medidas restrictivas lo que te hacen es que el Estado colabore en que ese cuidado que por ahí uno no lleva adelante, o los ciudadanos no llevan adelante por sí mismos, el Estado ponga esos límites que vos decías recién al principio también, ¿no? Yo la verdad es que creo que en un momento donde tenemos un índice tan alto de contagios como en este momento, tomar algunas medidas poco amables, como pueden ser llevar adelante algunas restricciones un poquito más profundas, pueden evitar que esos contagios sigan avanzando y que nuestro sistema de salud corra riesgo de colapsarse. En el imaginario popular, sobre todo en Córdoba, que es una provincia muy opositora al gobierno nacional, se dice que quien gobierna es Cristina, que es la verdadera, lo has escuchado 1000 veces, sí. Lo has escuchado no solo en Córdoba, en todos lados. ¿Son solo los medios? ¿Son operaciones mediáticas? ¿O hay ejemplos que te indican eso? Sistemáticamente a lo largo de la historia, a ver, cuando gobernaba Cristina decían que en realidad el que gobernaba era Néstor, después ahora con Alberto dicen que la que gobierna es Cristina. Cuando estaba vivo José Manuel de la Sota decían que el que gobernaba tras bambalinas era de la Sota y no Schiaretti, y así sistemáticamente. Digo, siempre se dicen estas cosas para tratar de quitarle o restarle liderazgo a quien tiene la responsabilidad sobre el Ejecutivo. La realidad es que el que gobierna es el que detenta la responsabilidad en el Ejecutivo y es el que toma las decisiones. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, siempre nos vamos a prestar ese juego de restarle liderazgo a quien tiene una responsabilidad tan importante, que además es una responsabilidad que le hemos derivado todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos derecho al voto en la Argentina. Entonces, también por respeto a nosotros mismos deberíamos afianzar y respaldar esa responsabilidad política en la conducción del Ejecutivo que tiene el Presidente de la Nación. Me parece que está muy mal estar permanentemente horadando su liderazgo. Está bien. Digo, ¿no generó confusión a todo eso la opinión que dio Cristina en su condición de vicepresidenta sobre la negociación con el FMI, cómo había que pagar la deuda y demás cuando estaba el ministro haciendo gestiones en Estados Unidos? Yo creo que ella, como cualquier dirigente político, tiene derecho a expresar y a vertir sus opiniones. Digo, dentro de los diferentes espacios políticos esto también se da. Lo que pasa que, bueno, la palabra de Cristina siempre es una palabra que tiene una enorme consideración y que tiene una enorme visibilidad.
pero hace lo mismo que hacen el resto de los dirigentes políticos, de vertir sus opiniones, que en ningún caso tienen que ver con horadar el liderazgo del presidente. De hecho, siempre ha estado al lado de él, acompañando y fortaleciendo su liderazgo y su gestión. Y de hecho lo ha acompañado con mucha fuerza, no solamente durante la campaña, sino también en el tratamiento de la pandemia, siempre a un lado de él y nunca poniéndose por delante de él. Quien ha tomado las decisiones, quien ha llevado la conducción de todo el proceso ha sido el presidente, y ella lo ha respaldado y lo ha acompañado, siempre respetando sus decisiones. Lo saco del tema del tema de la política electoral y de gestión para llevarlos a un tema importante para Córdoba, porque la Iglesia de Córdoba tiene un peso muy importante en Córdoba. ¿Cuál es la opinión que tienen de la salida de Ñáñez, de la renuncia de Ñáñez, próximo a cumplir 75 años? ¿Qué opinan de la gestión de Monseñor Ñáñez? Yo sé que es una pregunta inesperada. Inesperada, porque la verdad es que yo no soy muy seguidor tampoco de las políticas eclesiásticas, pero de la vinculación con el poder, de las relaciones con el poder. Que, más que todo, bueno, en la última parte que hubo de esta votación de aborto pro aborto, yo creo que a lo mejor puede haber tenido algún tipo de incidencia en la Iglesia, algún tipo de decisiones que pueden haber llegado a tomar. Me parece que puede venir más por ahí que por otra cosa, ¿no? Sin meterme en algún tipo de interna de la Iglesia, pero me parece yo no lo formulo desde ahí, sino de la relación con el poder. Esa votación ha sido una votación importante para todos los argentinos y especialmente para la Iglesia. Entonces me parece que pueden haber tomado algún tipo de caminos distintos algunos de sus miembros, ¿no? Bueno, Gaby, se renunció para jubilarse este hombre, hace lo que hace mucha gente. Y la edad la tiene, y el derecho también. Está bien. ¿Cómo juzgás la relación de la Iglesia con el poder? Mira, yo soy de las que piensa que no tiene que tener injerencia en las decisiones políticas la religión. Creo que son cosas que tienen que ir por caminos separados. Creo que el Estado, el gobierno, debe tomar sus decisiones sin condicionamientos de ningún sector, sea el que sea. Y uno de esos sectores puede ser el sector religioso. Yo creo que es un error, y ha sido un error sistemático que se ha ido cometiendo, y que no solamente sucedió en Argentina, sino que ha sucedido también en muchos otros países donde la Iglesia ha tenido injerencia política y no debería tenerla. Creo que la Iglesia tiene otro rol que tiene que ver con contener espiritualmente a determinados sectores que creen y que tienen fe, y que de alguna manera desde ahí conducen decisiones, idearios y demás de parte de la ciudadanía, pero en ningún caso son representativos y tampoco son instituciones democráticas, con lo cual no tienen nada que ver con la política. Pero normalmente la suelen tener. Pero yo no estoy de acuerdo con que eso sea así. La han tenido durante muchos años, ¿no? Durante muchos años. Y más que todo en la provincia de Córdoba. El obispado de Primatesta fue una cosa... Han sido incidentes en varias decisiones. Y este hombre lo reemplazó a Primatesta. Y en procesos políticos muy complejos de la Argentina también. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que... Este hombre vino con un perfil más bajo, más tibio, sin mucho carisma. Reemplazó a un hombre que estuvo sospechado de tener vínculos con el aparato represivo, ¿no? Eso es claro y notorio. Que muchas veces se confunde el rol social que puede tener, hablo de la Iglesia Católica en particular, pero también los diferentes credos que sí tienen un rol social, se confunde ese rol social con la política, y eso no puede ser así de ninguna manera. Me tengo que ir al corte. En el próximo bloque vamos a hablar sobre COVID con un especialista y luego cerramos con nuestros invitados. Ahora volvemos.